sino que había que tener una visión, una capacidad de conciencia, de pensar, que estuviera en línea con lo que ellos pensaban de la geometría. Hay que recordar que todavía Platón venía también de los misterios, o sea, que había bebido de las fuentes pitagóricas de antaño, todavía se mantenían. En el siglo III se produce, como recordaréis, la ruptura del imperio de Alejandro Magno. Entonces, en uno de los estados que surge, en el estado egipcio, surge el imperio tolemaico, y en ese imperio surge en la ciudad de Alejandría la primera escuela realmente de matemáticas tal como lo pensamos actualmente. Se considera que el primer matemático de la historia es Euclides. Sus elementos tienen dentro de sí ya una visión como la que nosotros tenemos actualmente. Unos planteamientos de axiomas, unos teoremas y unas demostraciones, pero tal como los hacemos actualmente. De hecho, los elementos de Euclides los hemos aprendido de la escuela nosotros todavía, así que han seguido siendo vigentes. Dentro de los elementos de Euclides, de la geometría, hay 5 principios, 5 axiomas que no necesitan ser demostrados. Esa era la tesis del asunto. No necesitan ser demostrados y a partir de ellos podemos construir. No los voy a mencionar salvo uno, el quinto, porque luego hablaremos de él. El quinto postulado de Euclides, puesto la forma que todos conocemos más habitualmente, lo voy a pintar para que lo tengáis en cuenta. Dice que por un punto exterior a una recta solo puede pasar una recta. Este es el quinto postulado de Euclides, que dio jugo durante 2000 años a los matemáticos, por cierto, porque desde el principio nadie se lo creyó del todo, pero nadie supo demostrar que había ahí que no funcionase. Esto lo dejamos aquí y volveremos sobre ello. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué pasa en ese momento al Euclides plantear todo esto? De alguna manera, una nueva forma de alma se estaba tomando lugar. Lo que el racionalismo, por decirlo de alguna manera, aunque luego lo mencionamos mucho más tarde, la razón en el ser humano estaba ya tomando lugar porque era capaz de plantear unos axiomas evidentes. Los axiomas, en el caso de la geometría, los axiomas se llaman postulados. Un postulado que es evidente. Esto no hay demostración, pues no había demostración. Esto tiene que ser evidente y a partir de ahí construimos. Y eso es el principio de un alma nueva que ya va dando cuenta de lo que va viendo en el mundo y contrastándolo con lo que ella piensa. Entra en juego, como digo, un proceso nuevo para el que nosotros estamos ya tan imbuidos en él que no nos damos cuenta. Tal es así que no nos damos cuenta que no sabemos en realidad cómo construimos la realidad. Os voy a pedir que vamos a hacer un pequeño ejercicio que luego nos servirá por lo menos 2 veces para que todos lo hagamos. Quisiera que cerrarais los ojos y fuerais pensando según os voy a decir, os voy a dar yo unas indicaciones. No es ni meditación, ni concentración, ni nada. Es simplemente pensar una cosa. ¿Vale? Si alguien tiene dudas, lo dice y ya está. Bueno, ¿empezamos? Por favor, pensad en un triángulo, del tipo que queráis. Ese triángulo lo complementas por el lado largo con otro igual, con lo cual quedará formado un cuadrilátero. En ese cuadrilátero, ahora lo que quiero es que los 4 lados se vuelvan iguales, con lo cual se formará un cuadrado. ¿Me seguís? Bueno, pues ya está. Aquí he pintado, aunque no se vea bien, cuatro arbolitos. ¿Podéis decirme la forma de estos 4 arbolitos? La forma que tiene un cuadrado. Evidentemente aquí no hay un cuadrado. En los árboles en la calle no hay ningún cuadrado. El cuadrado solo está en nuestra mente. Lo que ha aparecido nuevo
es que somos capaces de construir, nuestra mente es capaz de dibujar cosas, moverlas dentro de sí con total capacidad, por su propia fuerza, llegar a donde quiere y proyectar esa imagen hacia el mundo. Esto es lo que ha traído la matemática, eso es lo que ha hecho en definitiva. Construye un mundo mental y luego lo proyecta sobre el mundo. Luego veremos que no se queda aquí, sino que lo vuelve a traer hacia la mente. Pero esto, habéis visto cómo se ha producido, ¿no? En la ciencia, las matemáticas sobre todo, no la ciencia tal como la aprendemos, sabemos que se va desarrollando durante la Baja Edad Media, durante la Antigüedad, prosigue el periodo romano y llegamos a la Alta Edad Media y a la Baja Edad Media. En la Baja Edad Media se producen bastantes cosas y empieza a aparecer un concepto nuevo, aunque todavía no eclosiona, que tiene que ver con el experimento. Esto eclosiona en el Renacimiento. En el Renacimiento hay un cambio de mentalidad y hay una nueva forma de ver el mundo. En los seminarios que antes comentaba Roberto, veíamos que, por ejemplo, esta nueva forma de ver el mundo se manifestaba en los descubrimientos, en el cambio de la técnica pictórica, etcétera, etcétera. La retratística, en el arte se ve de muchas maneras, en la filosofía también, y también se ve en la ciencia. Aparece la ciencia renacentista que lo que quiere sobre todo, empiezan a aparecer principios de utilitarismo. La ciencia debe servir para algo, ser útil. También con las matemáticas, un poco después, empiezan a evolucionar. Sobre todo aparece una cosa muy importante que es que aparece Descartes, el filósofo que todos conocemos, es además un gran matemático y consigue hacer algo que va a revolucionar la ciencia y va a permitirle a Newton ver la manzana de otra manera. Descartes fue capaz de formular I igual a f de x. Esto, hay aquí más ingenieros, pero para los que no lo son, esto se lee I igual a f de x, que lo que quiere decir es que hay una relación entre dos variables, x e y. Lo más sencillo de esto es verlo, lo voy a poner aquí. I igual a f de x, lo que quiere decir es que en un plano cartesiano estas dos variables, esta es y y esto es x, se relacionan. Por ejemplo, si y es igual a x, quiere decir que si yo digo aquí el valor 1, esto es el valor 1, si yo digo el 2, el 2. Y esto lo que constituye es una recta que es una bisectriz de estos dos cuadrantes. Nada complejo, pero sí que es fundamental esto, porque es capaz de poner esta recta, que en geometría tendría que ser una línea indefinida, imaginarla como una ecuación. Esto es el principio de la geometría analítica. Esto permitió el espacio llevarlo a ecuaciones matemáticas. Es por ello que ya se habían insinuado Galileo, Copérnico, etcétera, el cambio del paradigma astronómico, ¿no? De que la Tierra no era tolemaica, no era un paradigma tolemaico, sino que iba cambiando a otro sistema. Pero no había manera de probarlo. No había manera de probarlo, bueno, sí, lo probaba Galileo con el telescopio y tal, pero de una manera fehaciente matemática no había manera de hacerlo, hasta que llegó Newton. Newton lo que dijo es que había visto caer muchas manzanas, lógicamente, pero hubo un momento que fue capaz de pensar que en un sistema, de alguna manera, describía una ecuación la atracción que sentían dos masas, la de la manzana y, por supuesto, la de la Tierra, que era la que no se movía. Entonces, ese fue el avance de Newton de ser capaz de formular la teoría gravitatoria partiendo de esas ecuaciones. Sin esto no lo hubiera conseguido. Toda esta ciencia fue avanzando a lo largo de toda la Ilustración y todo lo que conocemos. La ciencia racionalista y utilitarista. Newton, para hacer esto, para hacerlo, la teoría gravitatoria, necesitó también hacer algo que nunca se había hecho antes.
sabéis que en las fórmulas están conceptos tales como masa, aceleración, velocidad, etcétera, etcétera. Esos conceptos no existían antes de Newton. Newton tuvo un año donde se retiró y conceptualizó la naturaleza. Ese es el principio de la conceptualización de la naturaleza. El concepto de masa, aceleración, etcétera, fue conceptualizado por Newton, más o menos cuando tenía 24 años. A partir de ahí, manejando esos conceptos, pudo crear su fórmula de la gravedad. Entonces, fuerza de atracción igual a G, m pequeña partido por d al cuadrado. Bueno, esto es una fórmula. Pero fue capaz de plantear en fórmulas lo que antes eran cosas de la naturaleza. Esto es lo que se lo permitió. ¿Qué pasó con eso? Ya el propio Newton conocía que estaba dejando a la naturaleza un poco fuera de lugar, que realmente lo que estaba haciendo era extraer conceptos, pero que en realidad esos conceptos no pertenecían a la naturaleza, pero funcionaban. Estábamos cayendo en el concepto utilitarista de la naturaleza, aunque la desproveíamos de sus capacidades, no de sus capacidades, de sus reales propiedades. Poco a poco fuimos haciendo esto y se fue olvidando la otra parte. Es decir, íbamos cada vez dejando más fuera lo que era la naturaleza real e íbamos absorbiendo más lo que era esta manera de hacernos con el mundo. Si sabéis, Goethe estaba, otras veces lo hemos planteado aquí, planteaba un método que hoy creo que se llamaría holístico, que era, no tenemos que abstraer lo conceptual de la naturaleza, sino que tenemos que escuchar la naturaleza. Era un método completamente diferente. También tiene una frase muy graciosa al respecto, que dice, Goethe desconfiaba mucho de Goethe en su aspecto científico. Para los que estén más familiarizados con Goethe como poeta y escritor, hay que decir que tenía un gran aspecto científico y había diseñado toda una ciencia de las plantas, de la luz, del color, es la otra ciencia del color. Por cierto, como se ha estrenado hace algún tiempo, se estrenó la película, ¿cómo se llama el pintor inglés? Turner. Turner era un seguidor, los paisajes atmosféricos que tiene, era un seguidor de Goethe. Y entonces los paisajes atmosféricos que están pintados están basados en la teoría del color de Goethe. Lo digo para que lo tengáis en cuenta cuando veáis la película. Goethe, que desconfiaba mucho de las ecuaciones y de cómo las aplicaban, decía con mucha gracia que los matemáticos eran como los franceses. Cuando traducían las cosas a su idioma ya no había quien la reconociera. Entonces tenía mucha desconfianza, como digo, al respecto, por esta razón, ¿no? Eso siguió evolucionando así y otro elemento entró en funcionamiento aquí, que es la experimentación. El concepto de experimento no existía antes, pero a partir de aquí la ciencia fue observar, conceptualizar, experimentar. Ese era el funcionamiento. Veían el funcionamiento de los planetas, construían una teoría y trataban de probarla. El concepto experimento. Poco a poco lo que se fue construyendo es como a base de ir mirándolo de fuera, ir proyectándolo sobre ecuaciones, etc., lo que acabó apareciendo es una ciencia que no necesitaba al hombre. En realidad el mundo parecía ser algo objetivo que estaba ahí, se estudiaba y tenía unas leyes que eran independientes del hombre. No pintaba nada. Poco a poco se fue separando el concepto de hombre y naturaleza y el hombre pudo ser una cosa que solo estaba ahí, miraba la naturaleza, pero que era independiente de ella y podía no existir. Hay una frase de Rudolf Steiner también que está muy bien, porque es evidente, y esto lo mencionaremos, que hubo un paso, es importante esto porque hubo un paso desde que el hombre miraba simplemente la naturaleza y la relacionaba, es decir, el hombre miraba la naturaleza, veía que el sol salía e infería que al día siguiente saldría, una serie de cosas que estaban en la naturaleza. El paso a esta formulación de ver el cosmos y la naturaleza fue un paso de gigante, porque lo que hizo fue separarse más del mundo. El camino del hombre fue una separación del mundo donde antes participaba mucho, y se ve por ejemplo en la lingüística,
participaba mucho del mundo, se va separando, lo va estudiando pero como una cosa ajena y va consiguiendo resultados que prueban que lo que está haciendo es un camino. Lo que ha hecho es coger el mundo, absorberlo y luego proyectarlo fuera. Absorberlo y ponerlo en sus fórmulas matemáticas. Es obvio que lo que queda fuera ya no es el mundo tal como lo pensaba, pero para lo que estábamos haciendo era suficiente, para lo que estaba haciendo el hombre era suficiente. Hay una frase de Steiner que dice que esto es semejante, y lo decía también, viene un poco de Goethe, que decía que el hombre mira afuera como aspira el aire, el oxígeno. Lo respira, le enriquece y devuelve algo que es venenoso. Es como el proceso de la respiración. Y eso fue como este proceso. Absorbíamos el mundo tal como es, nos servía para vivificarnos con el proceso de conocimiento, pero devolvíamos algo que realmente no es el mundo. Esto fue muy bien, esto funcionó estupendamente hasta el siglo XIX. El siglo XIX es un cambio donde se está avecinando un cambio de conciencia. Decíamos antes que uno de los objetivos que perseguimos es cómo llegamos al umbral. Pues en el siglo XIX se empieza a producir un cambio que todo esto va a entrar no en decadencia, porque seguimos actualmente pensando así, pero que se va desarmando toda esta manera de ver el mundo. En principio, todo el sistema construido por Newton y los demás que iban detrás parecían funcionar muy bien. Pero en el campo de la física, por ejemplo, empiezan a producirse fenómenos que ya no funcionan aquí. Para la teoría de la luz de Newton, necesitaba que la luz fueran corpúsculos, particulitas. Ese fue uno de los temas por lo que todo el mundo se pensaba que eran partículas, que toda la materia estaba hecha de partículas. Y necesitaba, para que la luz funcionara bien, sus leyes, que fueran partículas. Pero en el siglo XIX se empieza a ver que las partículas que hay efectos ya que demuestran que la luz es una onda. Además aparece la electricidad y con ella el electromagnetismo. Y el electromagnetismo es una función de campos. Ya no son partículas otra vez. Aparece la radioactividad, para colmo de males. Entonces, hasta entonces, la materia estaba constituida de átomos y todo funcionaba bien. Pero al aparecer la radioactividad, lo que pasa es que se está desintegrando el átomo. Recordáis que el átomo quiere decir indivisible. Entonces, la materia se está desintegrando en átomos y eso ya no quiere decir indivisible, sino que algo más está pasando. Hay una parte de la materia que está más allá de lo que pensamos que podía estar, ¿no? Entonces, todo este mundo que hasta funcionó bien durante 2 siglos y pico, empieza un poco a desmoronarse. Uno de los temas... sigue siendo curioso que esto pasó esto es del siglo XIX. Es decir, la materia, lo vamos a ver luego un poco más tarde con la mecánica cuántica, llega a ser una realidad inaprensible. Que sigamos siendo, o se siga poniendo tanta fe en la materia cuando realmente los que estudian la materia ya han demostrado que la materia desaparece. Realmente tiene una realidad inexistente prácticamente. En realidad depende de la conciencia que la observa, en el mundo mecánico cuántico. Lo que estaba diciendo es que una parte fundamental que hay aquí es la de la experimentación. Recordáis que todo el sistema funcionaba a base de mirar, construir las fórmulas, experimentar. La experimentación, que en esto estaba muy clara, empezó cuando evolucionó la física, y estoy entrando ya en la física de mecánica cuántica. Conocéis que fue finales del siglo XIX, principios del siglo XX cuando se desarrolló. Empezó los fenómenos a ser inexperimentables, o sea, se armaban ecuaciones matemáticas, pero aquello no había quien lo demostrara. Ya no era el tema del del uranio 235 del plutonio, que tiene una existencia tan corta que no se puede aprender, sino que surgieron nuevas partículas que no había manera de ver experimentarlo aquello. Entonces lo que se idearon son sistemas para de alguna manera tratar de detectar que aquello que las fórmulas detectaban pasaba.
Están los quarks, pero el más moderno, y si queréis luego nos extendemos un poco sobre el bosón de Higgs. ¿Recordáis el bosón de Higgs? Que por cierto no es un bosón, o sea, no es una partícula, es el campo de Higgs. Lo que es un entramado matemático para tratar de sostener lo que hay. Es decir, aquí se van poniendo apoyos para que matemáticamente esto aguante. Se han pasado 40 años diseñando el acelerador de partículas enorme que existe en Ginebra y Suiza y Francia para tratar de encontrar un rastro de lo que puede ser el bosón de Higgs. Por si no lo sabéis, os diré que el bosón de Higgs solo tiene una existencia de 1 elevado a menos 21 segundos, es decir, de 0,20 ceros, un 1 al final segundos. Eso es el rastro que se ha detectado de lo que puede ser, por eso está también en controversia, lo que se ha detectado es el bosón de Higgs, ¿no? Entonces, lo que pasa con la ciencia es que toda esa parte, toda esta seguridad de lo que teníamos en esto, se va desmoronando poco a poco. Vamos, poco a poco, por decirlo de una manera suave. En realidad está plagada de ecuaciones, pero que no dan respuestas a muchas de las incógnitas que hay. Por cierto, el bosón de Higgs se lee por ahí que es el... Yo he leído hasta que los periodistas, gente tan peligrosa, no sé si hay aquí alguno, han llegado a decir que era la solución final de la materia. Al contrario, ha abierto una brecha enorme en toda la física de partículas otra vez, que hay que empezar otra vez. O sea, que no es ninguna respuesta final, ni mucho menos. Voy a ver que no me pase y que llegue a lo que quiero llegar. Vamos. Ahora viene una historia muy interesante. ¿Os acordáis del quinto postulado de Euclides, el que hablé antes? El de que por un punto exterior a una recta un punto exterior a una recta solo puede pasar una paralela. Bueno, desde que lo enunció Euclides, todo el mundo pensó que aquello no era tan evidente y que o se derivaba de los otros 4 postulados o tenía algún otro tipo de demostración. Esto partió la cabeza desde el siglo III a.C. hasta el siglo XIX, partió la cabeza de los matemáticos, por extraño que os parezca. Hasta que el denominado príncipe de los matemáticos, Gauss, para los que estáis habituados a la matemática y a la física, Gauss aparece por todas partes, es el príncipe de los matemáticos. Para los que no, pues la campana de Gauss también es de Gauss, porque aparece en todas partes. Es ese Gauss. Eso no suena. Ese Gauss. Entonces, Gauss se dedicó a este problema, a resolver este problema durante 30 años. Y nunca, no sé si lo habéis oído por ahí, porque es un tema que se ha descubierto recientemente también, nunca dijo nada. Se suponía que Gauss había llegado a una solución, pero nunca dijo nada. Se pasó, como digo, Gauss murió en 1855 y los 30 últimos años de su vida se dedicó a este tema. Bueno, no los últimos 30, ya había resuelto antes, pero siguió progresando en ello. En el año 1824, un abogado, amigo de Gauss, recibió una carta que decía lo siguiente. Frente al tema del quinto postulado, tengo que decir que no solo no lo he podido demostrar, sino además me parece que no es cierto. Pero el problema es que hay que mantener esto en secreto hasta que todo haya sido desarrollado bien. Porque los resultados de este descubrimiento y de lo que de él se derivan pueden ser tan grandes, tan complejos para los humanos, que hay que esperar mucho para que su conciencia pueda adaptarse. A partir de aquí, Gauss guardó silencio, pero sus sucesores no. Los sucesores no, los contemporáneos. Bolay, un matemático húngaro, y sobre todo Lobachevsky, sacaron las geometrías no euclidianas. Diseñaron una serie de geometrías donde este postulado no se cumple. Son geometrías esféricas, no es fácil de verlo, es así. En una esfera, si yo trazo una recta, exterior a esta puedo trazar otra y ya este postulado no se cumple. En las geometrías esféricas nunca puedes cumplir esto porque, entre otras cosas, no tienes esa paralela. Entonces, estas geometrías que no cumplían el quinto postulado eran geometrías que se sostenían matemáticamente,
pero que nadie se lo creía. Es más, les tacharon de locos y dijeron que, bueno, este era un artificio para los matemáticos. Así pasó todo el siglo XIX y aquello no se le dio carta de naturaleza hasta que esta geometría la diseñó Riemann, que era uno de los alumnos de Gauss, y todo pasó así, pero de pronto apareció Einstein. Einstein, en su teoría general de la relatividad, no en la restringida, sino en la general, resulta que demostró que toda la teoría gravitatoria funcionaba si la geometría era esférica. Eso quería decir lo siguiente: el mundo responde a una geometría esférica, no euclidiana. Lo que nos muestran los sentidos no es la realidad. Es la realidad que construimos los humanos, pero no es la realidad. Esto también levantó ampollas, como os podéis imaginar, hasta que de pronto, pero tuvo la suerte de que pronto se pudo certificar. Hubo un eclipse de sol y el rayo de luz que venía de una de las estrellas, y que como sabéis la luz se propaga en línea recta, se curvó al pasar al lado del sol. Se curvó porque el espacio alrededor del sol es esférico por efecto gravitatorio. Entonces se le dio validez y se dijo, el mundo es esférico. Así que nos quedamos con una geometría de estar por casa, la euclídea, pero ya se dio carta de validez a las demás. Pasaron bastantes más cosas, porque los números naturales también se resintieron de esto. Nosotros tenemos varias experiencias intuitivas de todos los días. La geometría, la geometría andar por casa, la euclidiana, la de todos los días, y también los números naturales, el 0, 1, 2, 3. Eso que parecía tan seguro y que necesariamente debería ser seguro, puesto que es la base para todas las demás numeraciones y para toda la ciencia, resulta que se descubrieron que tenían cantidad de contradicciones internas en el conjunto de los números. Es un poco, no puedo extenderme en esto, pero las demostraciones de que son evidentes, porque lo que creemos nosotros es otra vez como los axiomas, de que el 0, el 1, etcétera, son evidentes, no lo son. Y hubo que recurrir a artificios. Otra vez los matemáticos en la segunda parte del siglo XIX se volvieron locos para tratar de demostrar qué eran los números naturales y qué eran razonables. Hay una frase de un matemático famoso que para zanjar la cuestión dijo: Dios creó los números, no hay más de qué hablar, los números naturales, no hay más de qué hablar, el hombre hizo todos los demás. Si habéis visto por ahí, hace tiempo, publicaron un libro de Stephen Hawking, un tochazo así azul, que trae la colección de los 25 mejores matemáticos de la historia. El libro se llama Dios creó los números, y dentro de la portada está el hombre todo lo demás, hace alusión a esto. Esto también dio una cantidad de problemas hasta que otro matemático consiguió darle una cierta consistencia, formalizar, no voy a entrar más en ello, pero resulta que cuando todo el mundo parecía feliz, los números naturales funcionaban, por lo tanto los demás y por lo tanto se podían proyectar fuera, apareció Gödel. Gödel, que ya me habéis oído hablar en otras ocasiones de él. Gödel era un matemático, uno que iba a ser matemático, pero luego se metió a lógico, pero llevaba los dos temas. Y cuando tenía 24 años hizo una presentación, era parte de su tesis doctoral, donde acabó con toda la teoría de los números. Está llena de agujeros, es decir, hay verdades y mentiras dentro de toda la teoría de los números que no se pueden demostrar. Ello arruinaba por completo todas las tesis del formalismo que se estaban preparando. Si os interesa, eso estaba relacionado también con los círculos positivistas de Viena, de los filósofos de Viena y concretamente con Wittgenstein. Fue una lucha a muerte con Wittgenstein, que luego se hicieron amigos, por cierto, pero acababa con su filosofía que precisamente se fundaba en ese formalismo que podemos llevar de la matemática al lenguaje. Para Wittgenstein, entre la matemática, la lógica matemática y el lenguaje había una relación unívoca y realmente el hombre era un lenguaje que se construía y las demostraciones eran las que había en el lenguaje. ¿Recordáis? De todas maneras, algo debió fallarle en la cabeza a Wittgenstein, porque si os acordáis, hay una famosa frase que se repite mucho por ahí de Wittgenstein que dice que de lo que no se conoce es mejor no hablar. ¿Os acordáis esa frase con la vicierra totatus? Bueno, esa frase se le debió escurrir, porque en realidad lo que él decía con su teoría es que lo que estaba en el lenguaje estaba y lo que no está no hay nada, pero con eso lo que estaba aceptando es en realidad lo que decía Gödel, que hay más cosas, pero es que no puedo hablar de ellas. Eso es lo que quería decir en definitiva.
Bueno, este fue otro quiebro de las matemáticas. Hemos pasado por lo de la geometría, lo que habéis visto, y las matemáticas. El mundo que se perfilaba entonces era un mundo donde las matemáticas no eran seguras, la teoría de la relatividad había demostrado que el macrocosmos no funcionaba como un espacio como el que percibimos con el sentido común, y con respecto a la física de partículas nos habíamos perdido en un universo que realmente, y esto es lo importante, la realidad es afectada por la conciencia, por el observador. Es decir, la conciencia observa y mira, y eso, a nivel de mecánica cuántica, construye la realidad. Las cosas son campos de ondas y cuando hay un observador es cuando la probabilidad precipita. Es una teoría probabilística, pero que ya ha probado su validez. ¿Recordáis la famosa frase de Einstein, por la que nunca podía aceptar la mecánica cuántica? No creo que Dios juegue a los dados con el universo. Esa frase viene de ahí, no podía aceptarlo. Y se pasó toda la vida, y acabó un poco amargado, tratando de construir una teoría, réplica de esa, que diese cuenta de la totalidad. Pero nunca lo consiguió hacer. Decía que le faltaban suficientes conocimientos de matemáticas. Esa fue la razón. ¿Hay alguna pregunta al respecto de lo que hemos visto? ¿Alguna aclaración o algo? Bueno, ahora vamos llegando a lo que nos interesa. Estamos en un umbral. Si no el hombre en la calle no nos hacemos conscientes, y bueno, para todos los días nos manejamos con lo que tenemos, pero el mundo no es consciente de que en realidad los conocimientos que tenemos no están en línea con lo que percibimos con el sentido común, con nuestra razón tal como está estructurada. Es decir, necesitamos una nueva manera de ver el mundo. La que hay ha llegado a su límite, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, lo que creemos es que hay que cambiar esa forma de mirar el mundo. No rechazar a lo que hemos llegado, sino tratar de cambiar y aceptar cosas que se han denegado a lo largo de todo este espacio y ponerlas en otro lugar. Esta aprensión del mundo que hemos hecho, quizás no nos damos cuenta, pero es una actividad creadora del alma. El hombre ha puesto aquí pues, su actividad creadora y la puede poner de otra manera, ¿no? Nosotros hemos seguido un camino. El hombre ha sido un camino que ha sido desde hace milenios, cuando estaba mucho más cerca de la naturaleza, más imbuido en ella, el concepto también mágico de la naturaleza, de estar metido a ella, nos hemos ido separando de la naturaleza, hemos ido utilizándola mejor, conociéndola mejor en esa separación, hemos perdido de vista lo que era realmente la naturaleza, de vista de un conocimiento profundo de la naturaleza, pero hemos sabido cómo utilizarla. Hemos ido hacia un concepto utilitarista de la naturaleza. En ese separarnos hemos puesto la vista solo en lo material. Se ha materializado, el hombre ha visto materializada la naturaleza y se ha materializado lo que piensa de sí mismo. Piensa que es un qué. Siempre comentamos que la pregunta para el hombre es ¿qué es un quién? No es un qué. Esa pregunta debe realizarse así. Somos quiénes y somos unos en relación con los otros, no somos un qué. Antes iba a comentar un pequeño detalle, es anecdótico, pero para que lo tengáis en cuenta. El otro amigo de Gödel que le ayuda a demostrar lo de la matemática, los problemas de la matemática, es Alan Turing. Hace poco han hecho una película, The Imitation Game. Aunque parezca increíble, todos estos juegos matemáticos, el de Turing,
acabó creando la máquina de Turing. En la película, que por cierto, si no la habéis visto, yo la he visto, está muy bien, crea una máquina basada precisamente en los principios que había desarrollado antes. Y esa máquina es el computador, es el ordenador tal como lo conocemos. Antes se había imaginado muy de otra manera desde Leibniz, que lo había construido, pero no se podía formalizar cómo realizarlo. Es Turing el primero que lo hace. Y lo hace para, bueno, el tema de la película. ¿Qué ha pasado con el hombre? Pues uno de los hechos que, si recordáis, cuando hablamos del hecho del nuevo universo de Galileo, el universo donde ya no era el hombre el centro del universo, sino que giraba alrededor del Sol y era una estrella más, fue un salto conceptual muy grande. Pero de lo que estamos hablando ahora aquí es de un salto conceptual todavía más grande. No tenemos la conciencia preparada para este tipo de salto conceptual, donde lo que ya nos muestra la ciencia es algo que no tiene ninguna relación con nuestra realidad, que es lo que he planteado antes. Hay un salto, el hombre está frente a un vacío, porque lo que le explicaba ya no sirve, ni siquiera ese materialismo que pretendía dar cuenta de todo. Realmente no lo tiene. Entonces, está frente a un vacío y ese umbral que hay delante del vacío es el que puede permitirle dar el salto hacia adelante, ¿no? Esto, como decía, hablará extensamente, además, cómo se ha manifestado todo este problema durante todo el siglo XX y se manifiesta durante el siglo XXI, lo hablará Juanjo en la próxima conferencia. Nosotros hemos hablado en otras ocasiones de la ciencia espiritual, mencionando con ello que hay hechos de naturaleza supraconsciente que deben ser tenidos en cuenta para las nuevas ciencias. Las nuevas ciencias que han de aparecer, sobre todo las ciencias que se refieren a lo vivo, porque hay una cosa clara, el pensamiento físico-matemático da muy bien cuenta, o da bastante bien cuenta, del mundo mineral, del mundo material, pero en cuanto te elevas hacia el mundo de lo vivo, ese pensamiento ya no sirve. Recordaréis que en otras ocasiones hablamos del mundo de las plantas desde Goethe. Decía Goethe que a lo vivo tienes que mirarle de otra manera, es otra ciencia, porque debes ser capaz de intuir la idea que está generando y haciendo mover lo vivo. Esto es un poco lo que planteamos en la ciencia espiritual, que tiene que existir una ciencia que sea capaz, y existe, que sea capaz de hacer una ampliación de la conciencia de tal manera que podamos integrar todos estos fenómenos que estamos mostrando ahora aquí. Todos estos cambios de paradigma, que ya empiezan a ser abrumadores, tienen que obligar, con esa aceleración que han producido, deben obligar al hombre a aparecer una cosa nueva, una conciencia nueva, una conciencia que te pueda dar cuenta del mundo y cuenta de sí mismo. Entonces, nosotros hemos trabajado y trabajamos con dentro de una escuela para tratar de que el pensar se vuelva consciente de sí mismo. ¿Qué quiero decir con esto? La facultad de pensar es la más transparente del hombre. Hay gente, cada uno emprende el camino como quiere, pero en el sentir uno no es transparente. En el mundo del sentimiento uno no es transparente. Donde realmente somos transparentes hoy en día es en el pensar. El ser humano es pensar, y con ese pensar va hacia el mundo y captura el mundo de alguna manera, aunque sea un poco desvivificado, pero lo captura. Entonces, ese pensar, esa cualidad tan transparente del hombre, pero que ha conceptualizado el mundo, podemos vivificarla otra vez. Ya hemos hablado en otras ocasiones de ello. Se trata de construir algo que sea móvil, no quedarse en los conceptos fijados, prefijados, fijos, que son los que nos mantienen coagulados. Se trata de volver a un pensar que sea capaz, pero desde la pura conciencia de un pensar que sea capaz de atrapar de otra manera el mundo. ¿Cómo hacemos esto? Pues existen libros con un estudio, nosotros lo hacemos sobre la antroposofía, existen libros, concretamente la filosofía de la libertad, con el que somos capaces de ver el pensar en su propia actuación. Esto es importante porque siempre creemos que estamos pensando, nada más lejos de la realidad. Realmente pensamos muy rara vez.
Lo que hacemos es mover conceptos y pensamientos de un lado para otro y hacer asociaciones. Pensar significa crear en este concepto y significa ver lo móvil que hay en las cosas, lo que se está moviendo, que es lo esencial de lo vivo. Entonces, nosotros practicamos y planteamos el trabajo a través del pensar. El pensar que busca las fuentes que lo producen. Detrás hay un yo. Ese yo es el que se está enfrentando con el umbral. Tenemos que ser capaces de conocer nuestro yo y el del otro. Y lo hacemos a través del pensar, del estudio y del pensar. Y también de la meditación. Hay un paso previo, y yo creo que los que estáis aquí trabajáis en ello, bueno, muchos de los que estáis aquí. Lo que haces cuando descoagulas, esa palabra que no usáis, descoagulas elementos de la personalidad, lo que estás haciendo es que el pensar del individuo vaya escapando de las redes y las formas fijas que tiene y se vaya liberando. Eso es lo que tratamos de potenciar. Que cada vez ese pensar vaya siendo más libre e incluso, como en el pensamiento matemático, se pueda ver en su propia actuación. Habéis visto cuando yo os hacía el ejemplo de los triángulos. Estabais viendo vuestro propio proceso. Eso podemos extenderlo a todo, realmente. Todo este proceso de pensar podemos extenderlo. Y ese escalón intermedio nos puede llevar también a lo que es la meditación. Una meditación realmente hecha, metódica, con trabajo y con rigurosidad. Estamos hablando de una forma de trabajo, y por eso hablamos de ciencia espiritual, de una forma de trabajo científica. Quisiera acabar hasta aquí con una frase de Steiner que resume bastante bien lo que quería decir. Es del libro de Verdad y Ciencia, que a su vez es la tesis doctoral de Steiner, que dice: todo lo necesario para explicar y dar cuenta del mundo está dentro del alcance de nuestro pensamiento. Distintamente a Kant, si recordáis, Kant es el que inaugura, no lo he mencionado hoy aquí, pero Kant inaugura esa separación, es un creyente fervoroso de las ciencias tal como empiezan racionalistas, y establece que no podemos conocer el mundo, solo conocemos el fenómeno y sus manifestaciones, pero nunca el mundo. Entonces establece esa separación de que el mundo está ahí y nosotros estamos aquí. No, eso no es. Entonces dice: distintamente a Kant, y como es asumido normalmente, la verdad no es un reflejo ideal de algo real, sino del producto del espíritu humano, creado por una actividad que es libre. Y prosigue: lo más profundo y esencial del mundo deviene expresión en nuestro conocimiento. La armonía de las leyes que rigen a través del universo se manifiestan en la cognición humana. Esto no está tan lejos de la mecánica cuántica. Cuando vas hacia el mundo, creas la realidad. Eso es lo que dicen, en definitiva. Debemos vivificar lo intelectual. Esa es la conclusión de esto. Debemos ir hacia un nuevo método de pensar donde seamos capaces de vivificar lo que ya está muerto, lo que está coagulado, y que seamos capaces de ver en las manifestaciones de lo visible, lo invisible que yace atrás. Esa es la conclusión de lo que os he tratado de exponer. Bastante bien. Las preguntas que queráis, si os quedan fuerzas. Yo una cosa que me ha extrañado un poco, que para ti solo es el pensar, el sentir no se incluiría en ese proceso de pensamiento. No he entendido muy bien cuando lo has dicho. No, que dices que no es transparente, el sentimiento no es transparente, sino el pensamiento. sí. Y el ser humano es algo vivo, y es pensamiento y es sentimiento. Sí. Eso es lo que no entiendo. Sí. En el sentir, nosotros cuando tenemos un sentimiento, vamos a ir al caso extremo porque es la manera de verlo. Cuando nos embarga un sentimiento, estamos dominados por el sentimiento. En un extremo por una pasión. Abarca lo volitivo, domina lo volitivo incluso. Entonces, no podemos verlo prácticamente hasta
cuando estamos embargados por un sentimiento o una pasión o algo por el estilo, solo podemos verlo cuando ha pasado. Lo analizamos a posteriori. En el pensar, lo que quiero decir es que en el pensar, en el proceso de pensar, estamos en él y vemos transparentemente todo lo que está pasando. No entran conceptos, no entran prejuicios, no entra nada. El pensar en ese sentido es limpio. Y es siempre que no algo que además... Creo yo que no se puede estar el pensamiento del sentimiento. Precisamente... No, el pensamiento, precisamente, debe ser un pensamiento, cuando está impregnado de pensamiento, ya no es un pensamiento libre. De sentimiento, perdón. No es un pensamiento libre. Es un pensamiento coercitado por... Yo creo que está confundiendo el sentimiento con la pasión, es decir, cuando, como dices tú, cuando nos separamos, es decir, cuando ya no lo estamos sintiendo a nivel pasional, sino que también podemos pensar sobre el sentimiento, sobre lo que hemos sentido en ese momento. Después, cuando ya ha pasado, sí. Cuando digamos el sentir que te embargaba se ha convertido en algo fijo, en algo pasado fijo con límites que podemos atacar, pero no antes. El pensar, yo estoy hablando... Puedes pensar a posteriori sobre el sentimiento. Puedes pensar a posteriori sobre el sentimiento, cuando ya han pasado incluso los últimos rastros, porque mientras te embarga, tú no eres libre para pensar. Hay que tenerlo en cuenta, lo que quiero decir es que hay que tenerlo en cuenta. Debes tenerlo en cuenta, claro. Por supuesto, porque cada vez que en una cosa nos embarga un sentir, realmente no somos libres. La búsqueda de la... no lo he mencionado aquí, surgirá también en la próxima conferencia. Lo estoy poniendo fácil para la próxima conferencia. Pero surgirá el tema de la libertad, porque solo en un pensar libre, que no está oprimido por algo, puede surgir la libertad. Solo tiene ahí cabida, porque la libertad está en la cabeza, digamos. En primera instancia. Sí, como está tan mezclado, me resulta difícil ver la separación que tú dices. Me resulta difícil. ¿Cómo se puede pensar sin sentir? Exactamente, pero lo quiere decir, ¿no? Exactamente. Sí. Que está ¿Habéis visto cómo habéis pensado el triángulo y habéis montado el cuadrado? Pues a eso es lo que me estoy refiriendo. Cuando estás pensando algo que eres capaz de manejar en tu mente libremente y sin prejuicios, porque al final, cuando algo está impregnado de algo, está prejuiciado. O sea, precisamente estamos impregnados de pensamientos, de ideas, que precisamente los cambios epistemológicos se producen porque hay unas ideas preconcebidas, es decir, que el pensamiento está también guiado por esas ideas preconcebidas que tenemos a lo largo de la historia, que según lo han visto a lo largo de la historia del pensamiento. Pero es que te estás liando con el pensamiento como proceso, ¿no? No como resultado. Pero respondiendo a lo que dices, no había ideas preconcebidas. Se manejaba con una serie de ideas y el cambio de paradigma se produce porque se producen unos hechos que ya las ideas que hay ya no sirven. Pero las ideas, no los sentimientos. No, pero por eso te digo que hay unas ideas que están en el pensamiento humano. A lo largo de los siglos somos herederos de esas ideas y esos... No, esas ideas van evolucionando. Sí, sí. Porque la conciencia, lo que he tratado de decir es que la conciencia va evolucionando y va captando realidades y se va volviendo diferente. Capta realidades y se queda ocluida para otras. Por ejemplo, la conciencia del hombre primitivo, del hombre que está en el bosque, de los que son capaces de descubrir procesos rarísimos de la naturaleza por pura estar en la naturaleza, están muy lejanos de nosotros que tenemos una conciencia con claridad para, por ejemplo, formular matemáticas. Ese cambio de conciencia es el que se va produciendo y las ideas van teniendo lugar también con ese cambio de conciencia. Pero eso es... Yo un poco también, la verdad, que me había planteado algo similar a lo que está planteando la compañera, ¿no? Sobre todo también porque nosotros como psicólogos, como psicoterapeutas, ¿no? Psicoanalistas, pues trabajamos mucho pues con el pensamiento y la emoción, ¿no? Como algo que va unido, ¿no? Sí. Incluso
pues muchas veces conseguimos a lo mejor descoagular, ¿no? La mente o el psiquismo de un paciente, haciendo que el pensamiento y la emoción se unan en un momento determinado, ¿no? O también el hecho de descoagular una emoción en un momento determinado hace que un pensamiento se libere o quede libre. Entonces, en ese sentido, yo me planteo si realmente la libertad pues no sería más como encontrar una coherencia, ¿no?, entre la emoción y el sentimiento y el pensamiento, ¿no? O sea, que no estuvieran peleados o en contra, sino en el trabajo mental, pues ir consiguiendo que esas emociones o esos sentimientos pues tuvieran una coherencia con el pensamiento. Porque al final es que como si separamos mucho lo que es el pensamiento de la emoción, a lo mejor no conseguimos realmente esa libertad, porque la emoción siempre va a estar ahí como quizás un obstáculo, ¿no? Un obstáculo o algo que está impidiendo que el pensamiento sea libre, realmente. Tomar conciencia también de la emoción, que entonces sería también pensamiento, pero sería tomar conciencia de esos sentimientos. Y es esa toma de conciencia, para mí, lo que nos hace libres, pero es razón y emoción, que sería lo que dice María Zambrano como la razón poética. Es un poco tomar conciencia de esa emoción, de esos sentimientos humanos, que es lo que nos puede hacer transparentes en ese sentido. Pero tomar, he entendido, es que antes no lo entendía bien. No creo, pues esto es un tema ya, hay que tirarse la piscina siempre, pero sí, pero bueno, aquí ya, cuando hablamos de emoción, aquí, porque aquí los términos cuentan, ¿no? Es importante para mí, por ejemplo, es muy emocionante. Esto es una experiencia. Hay una ecuación de Schrödinger, que es la ecuación de onda de la mecánica cuántica alternativa a la mecánica cuántica. A mí, yo cuando la vi, la primera vez me emocionó. Tiene una estética, bueno, de emoción. Es la estética, si en la estética y la emoción ponemos en la estética también, es evidente que tiene un criterio de verdad, es decir, de un pensamiento bueno, ¿no? Por ejemplo, la emoción que produce pues, un pensamiento elevado, que lo vemos, efectivamente, nada hay que decir ahí, pero sí que es verdad que la emoción, pensemos, no sé si juega hoy el Madrid, pero me he encontrado en los alrededores un follón que creí que no llegaba. Bueno, ahí hay una emoción que no es nada libre. No, claro. Pero nada. Y de pensar ya ni te quiero contar, eso ya ni hablamos, claro. De pensar. Así que cuidado con lo que llamamos emoción, porque es que ese será un tema para otro día. Porque sí que es verdad que existe un nivel. Hay una cosa que es bastante curiosa. La frase que antes dije, la de que Dios no creo que juega los dados con la de Einstein, ¿no? En realidad es una frase de una emoción, porque Einstein estaba claro, tenía clara la evidencia, pero quería construir otra cosa, pero emocionalmente le pedía al cuerpo decir eso, porque esa era su intuición. Es un pensamiento también con una emoción, pero ojo que es que no es, yo no quiero decir con esto, el pensamiento quizá en este estado es estado puro. Aquí no hay, tío, pasa el río, no hay una emoción. Aquí o es o no es, pero no pintas la línea o es de otra manera, pero no hay. Pero sí que es verdad, otro tipo de pensamientos pueden estar asociados con otra emoción, pero que corresponden, eso en el nivel meditativo, corresponde a un nivel meditativo más alto de pensar, pero es otro estado, ¿ves?
Es otro estado. La emoción, tal como sentir una emoción, lo que pasa es que está muy asociado a consentirse. Se juega mucho a sentirse, y el sentirse está asociado a una emoción. Como hacer jugar la adrenalina, por ejemplo. Eso es muy de la sociedad moderna. Entonces, lo que quiero decir es que no digo ni que sí ni que no, pero que sí que hay emociones con lo que puedo estar de acuerdo, pero con la emoción en general no. Y hasta que uno no percibe la emoción interna para ver que estás atrapado por una emoción o una pasión, no eres libre. Porque estás sesgado por esa lógica. Si me permite que intervenga. Sí, yo creo que hay que tener cuidado con los términos, porque tiene razón Valentín, hay emociones y emociones. ¿A qué llamamos emoción? ¿A qué llamamos sentimiento? ¿A qué llamamos sentir? ¿A qué llamamos pensar? Vosotras habéis hablado de la experiencia terapéutica, ¿no? Yo como psicoanalista creo que la experiencia terapéutica, eso que se viene llamando desde toda la vida, la toma de conciencia, ¿no? La toma de conciencia, para que sea verdad, tiene que ser una toma de conciencia sintiente. Pero eso no quiere decir que tenga que haber catarsis, que es otra cosa. Eso yo creo ya desde el primer momento del psicoanálisis, Freud lo dejó claro, una cosa es la catarsis y otra cosa es el cambio, ¿no? Entonces, la catarsis arrastra emoción, por definición. Yo me acuerdo en mis inicios como terapeuta de grupos y de psicodrama, se buscaba mucho. Yo entré ahí porque empecé a aprender eso. Se buscaba la catarsis, ¿no? Y entonces se producían grandiosas rupturas de llanto, pero mi impresión a posteriori era que lo que ocurría ahí no tenía más, no había profundidad en el cambio, era algo que ocurría catárticamente, pero no servía para nada. Entonces, un verdadero movimiento interno de cambio tiene que ser vivido, porque un mero pensamiento es como el chiste, ese que decía, bueno, me sigo meando en la cama, pero ya sé por qué, ¿no? Supongo que lo conocéis, ¿no? ¿No lo conocéis? Sí. Pues eso que es un tipo que manda al psicoanalista y dice, me meo en la cama. Entonces va al psicoanalista y al cabo de un tiempo se encuentra de nuevo con el amigo y le dice al amigo, bueno, ¿qué tal te va? Dice, de puta madre. Dice, me sigo meando en la cama, pero ahora ya sé por qué, ¿no? Ese sería el pensamiento desprovisto de vivencia, ¿no? Y un cambio verdadero, y Valentín lo decía antes, una experiencia estética. Eso no es emoción en el sentido de la emoción que puede despertar en las señoras cuando ven los avatares de Belén Esteban en la televisión. Es otro nivel de emoción. Entonces, cuidado con los términos para no liarnos en la terminología. Bueno, yo cuando hablaba de emoción realmente no me estaba refiriendo a lo catártico, ¿no? Vale, por eso es lo que intervenía un poco porque había una cierta confusión que yo la tenía por mí. No, para nada, ¿no? Porque, bueno, lo catártico realmente pues a veces sucede o a veces no sucede, ¿no? O sea, yo me refería más a un proceso más vivencial. Claro. Que ahí yo creo que es eso. Claro, ese es el concepto que tiene Zubiri de inteligencia sentiente. Sí. Y hay algo ahí que, bueno, es un poco lo que nosotros tratamos de contar. Que a veces se producen procesos en los que realmente se libera pensamiento. Claro. Sí. Yo tengo una pregunta. No es la catarsis, sino más un proceso más... Es que, perdona, ese es un tema que tiene que ver con un estadio más alto de meditación, donde llegas a edades, pero que luego tienes que reflejarlas en la palabra, ¿no? Y haces, lo llama Lacan, que tanto le gusta a Juanjo, el desfilateo de la palabra, porque necesariamente tienes que concienciar. Tienes que poner en palabras, tienes que expresar. Pero es que es verdad que viene de una zona donde no es el pensamiento al uso. Es que claro, este es un pensamiento puro, pero existe un pensamiento, una intuición, no hemos hablado en esta conferencia de esto, pero existe la intuición que baja a transformarse, a reflejarse en este pensamiento. No surge porque sí, está arriba lo que se produce. Y eso es lo que estamos hablando. En esto que decía de la no, que dudaba de tu frase de la no transparencia del sentir, ¿no? Tendrá que ver con que el sentir y la emoción, la mayoría de las veces, o yo creo que casi siempre es inefable. Es decir, es difícil hablar
todo, de ser dicho todo. En el pensamiento uno puede poner palabras al pensamiento, y conceptos y tal, pero en la emoción y en el sentir es que la mayoría de las veces es inefable. Y solo los poetas sí pueden poner